¿Alguna vez has sentido que alguien te está mintiendo, pero ni siquiera ellos saben que lo están haciendo? Piscis no solo se esconde del mundo. A veces, se esconde de sí mismo. Y lo más aterrador es que ni siquiera se da cuenta. Lo que estás a punto de descubrir sobre este signo, podría cambiar tu forma de ver a las personas para siempre. Piscis, el último signo del zodiaco, no es solo el final del ciclo astrológico, sino un vórtice donde confluyen todos los matices emocionales, espirituales y psicológicos de los 11 signos anteriores. Esta posición no es meramente simbólica, representa una acumulación, una síntesis caótica de experiencias, deseos, heridas, memorias y arquetipos universales que flotan en el inconsciente colectivo. El lado oscuro de Piscis no se presenta de forma abrupta ni evidente. Se desliza como una bruma suave que envuelve el alma, casi imperceptible, como un susurro en el fondo del océano. Piscis no se oculta tras una máscara, sino dentro de un mundo interno vasto, donde la ternura convive con el caos, y la luz más compasiva nace de heridas antiguas que jamás cicatrizaron del todo. A primera vista, parece una criatura de empatía infinita, de dulzura espontánea, de entrega genuina. Pero dentro de ese corazón amplio late un eco profundo, una vibración ancestral que lo arrastra hacia las corrientes invisibles del inconsciente, donde las emociones no tienen nombre y los límites del yo se desvanecen. En ese espacio nebuloso, lo real y lo imaginado se entrelazan como algas marinas bajo el agua, y el deseo de fusión, de ser uno con el otro, con el todo, puede transformarse silenciosamente en una pérdida desgarradora de identidad. Piscis puede amar tan profundamente que olvida dónde termina el otro y dónde empieza él. Puede dar hasta quedar vacío, y sin embargo seguir dándose. El amor, para él, no es solo un sentimiento, sino un acto de trascendencia, a veces desesperado, a veces ciego. En su forma más oscura, ese amor puede volverse una cadena invisible que lo ata a relaciones que lo consumen, lo diluyen, lo desconectan de sí mismo. El Piscis que nadie conoce no es simplemente ese ser emocionalmente disponible y soñador, sino un viajero del alma que carga con paisajes internos de una belleza etérea y también con tormentas silentes que arrasan en su interior. Lucha cada día con una dualidad que duele, la necesidad visceral de curar a otros y el miedo paralizante de enfrentarse a la soledad de su propio abismo. Porque en su interior, donde todo es agua y memoria, existe un vacío profundo que no se llena con afecto externo, sino con una conexión real consigo mismo que muchas veces no sabe cómo construir. Y en esa lucha silenciosa, en ese combate entre lo que quiere sentir y lo que teme descubrir, reside su lado más humano, más conmovedor y más universal. Desde una perspectiva astrológica, Piscis está regido por Neptuno, el planeta de los sueños, las ilusiones, la espiritualidad, pero también de la confusión, el escapismo, las adicciones y la negación. Neptuno no ofrece límites claros, difumina, disuelve, embriaga. Esta influencia hace que muchos Piscis vivan atrapados en realidades alternativas que construyen como refugios sagrados, no porque deseen engañar, sino porque el mundo tangible a menudo les resulta una herida abierta. Un territorio árido para su alma hipersensible. Su percepción, teñida por una sensibilidad que toca los hilos invisibles del dolor humano y del deseo de redención, los lleva a reinterpretar la vida no como es, sino como su corazón necesita que sea. No es mentira, es supervivencia emocional. Es una poesía que escriben sobre el caos para poder respirarlo. Bajo la influencia de Neptuno, esta capacidad de ver belleza donde otros ven ruinas puede transformarse en una niebla densa, un velo suave pero envolvente que no solo distorsiona los contornos de la realidad, sino que también les ofrece una salida tentadora, la evasión. Escapan no por debilidad, sino por saturación. La vida, con sus ruidos, exigencias, rechazos y durezas, puede volverse insoportable para alguien que siente con tanta intensidad. Así,
Piscis se refugia en la música, en los sueños, en los libros, en los silencios prolongados donde puede escuchar sus emociones sin interrupción. Pero este mecanismo, que en principio los protege, puede volverse una cárcel líquida, una prisión hecha de fantasía donde ya no distinguen lo que sueñan de lo que viven. Esta evasión es un grito silencioso que dice, no puedo con esto, y al mismo tiempo, es una promesa escondida de que algún día podrán regresar con más fuerza. Con una verdad interna que les permita sostener la vida sin tener que escapar de ella. Esta niebla interna no es debilidad, es un paisaje emocional profundo donde habita lo más vulnerable del alma humana, lo más humano del alma de Piscis. En el núcleo del comportamiento pisciano hay un conflicto esencial entre la forma y la disolución, entre la necesidad de ser alguien y el impulso arquetípico de desaparecer, de fundirse con el otro, con el todo, con el universo. Esta tensión crea una paradoja psíquica constante. Piscis anhela amor, comprensión y unidad, pero teme profundamente ser invadido, herido o abandonado. Este miedo inconsciente los lleva, sin que apenas lo noten, a levantar una arquitectura emocional tan sutil como compleja, hecha de gestos suaves, de sonrisas que no siempre revelan lo que sienten, de silencios que esconden océanos de incertidumbre. Parecen disponibles, abiertos, inmensamente generosos. Y en cierto modo lo son. Pero también están ocultos detrás de una muralla invisible construida con fragmentos de fantasía, con recuerdos reformulados, con pequeñas mentiras piadosas que se cuentan a sí mismos para poder seguir respirando. Es un mecanismo de defensa tan profundo, tan arraigado, que muchas veces ni ellos mismos saben dónde empieza su verdad y dónde termina la necesidad de protegerse. Piscis tiene el talento extraordinario de mimetizarse con el entorno emocional, de adoptar los colores emocionales de quienes lo rodean como un camaleón empático que lo da todo, que lo absorbe todo. Hasta el punto de no saber quién es realmente cuando se queda solo. Esta capacidad, que para muchos puede parecer un don místico, en realidad es una lucha interna constante por sostener una identidad que se derrite con el calor de la exigencia externa, que se deshace con el peso de las expectativas ajenas. Lo que emerge de esto es una personalidad líquida, dúctil, pero tremendamente frágil, que necesita desesperadamente el espejo del otro para sentirse real, para validar que existe. Y cuando ese espejo no refleja con claridad, cuando no hay una mirada que lo sostenga, Piscis puede entrar en una niebla densa de autoabandono, de confusión, de tristeza callada. Porque en el fondo, lo que más teme no es dejar de ser amado, sino desaparecer en un mar de emociones que no sabe si son suyas o prestadas. Y ese temor, esa soledad envuelta en ternura, es lo que lo vuelve tan humano, tan profundamente conmovedor. La sombra de Piscis se manifiesta en muchas formas sutiles. Una de ellas es la victimización. Aunque suene duro, Piscis puede instalarse en el rol de víctima con una facilidad desconcertante. Esta no es una elección consciente ni una manipulación evidente, sino un patrón inconsciente aprendido desde la infancia, donde descubrieron que el sufrimiento genera atención, cuidado y a veces incluso poder. Cuando un Piscis no ha tenido la oportunidad de emprender un viaje real hacia el autoconocimiento, su dolor puede transformarse en un lenguaje oculto, una forma inconsciente de pedir ayuda sin tener que pronunciar palabra. No lo hace por malicia, ni por un deseo de controlar, sino porque el sufrimiento se ha convertido en su forma más íntima de relacionarse con el mundo. Aprendió desde pequeño que cuando duele, alguien se acerca. Que al mostrarse frágil, quizás reciba la ternura que tanto anhela. Así, sin darse cuenta, puede comenzar a utilizar esa herida no sanada como una especie de moneda emocional, como un susurro de necesidad envuelto en lágrimas silenciosas. No es manipulación en el sentido tradicional. Es un intento de supervivencia emocional, una estrategia de su alma para no sentirse abandonado en su propio mar interior. Esta dinámica, profundamente enraizada en las capas más invisibles de la psique, puede llevarlo a refugiarse en una aparente debilidad que lejos de liberarlo, lo encadena a la dependencia afectiva.
Al no haber aprendido a sostenerse desde adentro, Piscis corre el riesgo de proyectar sus dolores, sus inseguridades y su vacío sobre los demás o sobre el mundo, sintiéndose víctima de circunstancias que parecen eternamente fuera de su control. Pero en el fondo, lo que más desean no es compasión ni salvación, sino sentirse visto, comprendido y amado en su verdad más cruda, sin necesidad de disfrazarla de tragedia. Porque detrás de cada gesto de dolor, hay un corazón que grita, estoy tratando de encontrarme en medio del caos que llevo dentro. La relación de Piscis con el inconsciente es profunda, directa y muchas veces aterradora. Tienen acceso a niveles psíquicos que la mayoría de las personas solo toca en sueños o estados alterados de conciencia. Este contacto puede ser una bendición si se canaliza en la creatividad, la espiritualidad o el servicio, pero también puede ser una maldición si se convierte en un canal para la ansiedad, las obsesiones, los miedos sin nombre o la absorción de emociones ajenas. Muchos Piscis viven con una brújula emocional que apunta en todas direcciones, lo que los lleva a confundirse entre el dolor propio y el ajeno. A veces despiertan con una tristeza tan densa que parece no tener origen, como si el alma llorara por algo que el cuerpo aún no ha vivido. Y es que esa emoción, tan cruda, tan presente, tal vez no les pertenece en absoluto. Tal vez es el eco del sufrimiento de un ser amado, o la tristeza silente de un colectivo herido, o incluso el dolor ancestral que flota en el inconsciente del mundo. Esta capacidad de absorber lo que no se ve es una bendición que se paga caro. Porque ser un canal para las emociones del mundo requiere una fortaleza interna que Piscis muchas veces aún está construyendo. La hipersensibilidad energética que los define los hace capaces de sentir más allá de las palabras, más allá de los gestos. Captan vibraciones, climas emocionales, silencios cargados, lo no dicho, lo no asumido. Esta empatía ilimitada puede hacerlos profundamente compasivos, pero también peligrosamente porosos. Sin límites claros, todo entra, todo cala, todo los atraviesa. Se desgastan como una piedra bajo el agua, lentamente, sin que nadie lo note, hasta que un día sienten que ya no queda nada dentro. Cuando no aprenden a distinguir lo que es suyo de lo que han absorbido, Piscis puede volverse un espejo que refleja el dolor del mundo sin poder reflejarse a sí mismo. Se vacían, no por falta de amor, sino por exceso de carga emocional ajena. Y en esa disolución, en ese cansancio silencioso, hay un anhelo profundo, el de volver a sí mismos, de construir un hogar interior que sea impermeable a la confusión del afuera, sin renunciar a su esencia empática, sino aprendiendo a cuidarla con la misma ternura con la que cuidan a los demás. Neptuno, como regente, también los vincula con los arquetipos del mártir, del sanador herido, del artista y del adicto. Estos arquetipos contienen tanto luz como oscuridad. El mártir pisciano puede entregarse por completo al otro, sacrificando su bienestar, su identidad, incluso su salud, en nombre del amor o de una causa espiritual. Pero este sacrificio puede tornarse en resentimiento, en culpa proyectada, en relaciones tóxicas donde se mantiene el rol de salvador para no enfrentarse al propio vacío. El artista pisciano no crea desde la técnica, sino desde la herida. Su arte nace del caos que lo habita, de esa tristeza que a veces no sabe nombrar, pero que lo impulsa a transformar el dolor en belleza. Puede pintar con los colores de la pérdida, escribir con la tinta de lo que nunca tuvo, danzar con el cuerpo del deseo que no se concretó. Pero esa capacidad creativa es también un arma de doble filo. Porque en su afán por sublimar lo que siente, puede quedar atrapado en la nostalgia de lo que jamás existió, en la idea de un amor imposible, de una vida soñada que solo vive en su interior. La melancolía se convierte en musa sí, pero también en prisión. A veces, la belleza misma se vuelve destructiva, como un espejismo que lo aleja del presente, de lo tangible, de lo real. En esa neblina emocional, se aferra a lo que duele porque duele hermoso, porque le recuerda que siente, que está vivo. El adicto pisciano no siempre busca escape en sustancias.
Su adicción puede ser a lo intangible, a las emociones que lo hacen arder por dentro, a los vínculos que lo desarman, a los sueños que lo elevan y lo rompen al mismo tiempo. Puede ser adicto a sentir mucho, todo, siempre, porque en ese desborde encuentra sentido, aunque se pierda. A veces, no sabe vivir sin intensidad, y por eso busca el drama, la pasión, el caos, como si su alma solo pudiera vibrar en la tormenta. Y el sanador herido, arquetipo tan común en Piscis, es aquel que abraza el dolor ajeno con una ternura que conmueve, pero que muchas veces esconde un vacío profundo. Cura a otros porque no sabe cómo curarse a sí mismo. Sostiene, acompaña, guía, pero no se detiene a mirar sus propias heridas como si su valor dependiera de su capacidad de redimir el sufrimiento ajeno. Y en ese acto sagrado, puede olvidarse de sí, perdiéndose en una entrega que lo desgasta y lo posterga. Sanar a otros se convierte en un refugio para no enfrentar el propio caos. Pero incluso en ese extravío, hay una nobleza pura, una belleza trágica, una humanidad que conmueve hasta los huesos. Porque en cada acto de ayuda, Piscis deja un pedazo de su alma, esperando que en el camino, alguien, o algo, lo ayude a sanar también. Psicológicamente, Piscis es un signo que tiende a la disociación. Esta puede presentarse de forma leve, como una tendencia a desconectarse cuando algo es demasiado abrumador, o de forma más intensa, como verdaderas rupturas internas que dificultan el contacto con la realidad. Esta disociación se origina muchas veces en experiencias tempranas de confusión emocional, donde no había una figura clara que validara sus emociones o que les ayudara a estructurar su mundo interno. Ante esa carencia, Piscis aprendió a construir mundos paralelos, internos, seguros pero ficticios. Y aunque estos refugios pueden ser fuente de creatividad y consuelo, también pueden convertirse en cárceles invisibles si no se confrontan con la realidad objetiva. El gran desafío de Piscis no es sentir menos, sino aprender a sostener lo que siente sin necesidad de huir. Integrar su sensibilidad sin que se vuelva una excusa para la inacción o la autoindulgencia. En lo profundo, Piscis teme su propia fuerza. Sí, porque en su aparente fragilidad se esconde una capacidad inmensa de transformación, de conexión, de sanación. Pero esta fuerza asusta, porque implica dejar de esconderse, asumir responsabilidad, tomar decisiones que pueden romper el molde de lo conocido. La evolución de Piscis pasa por transitar sus sombras sin perder su esencia, por aprender a discernir entre lo que nutre y lo que destruye, entre lo que es amor verdadero y lo que es dependencia disfrazada. Este discernimiento no brota únicamente desde la mente racional, sino desde un lugar mucho más íntimo y a menudo olvidado, la alianza sagrada entre el cuerpo, las emociones y el alma encarnada. Es cuando Piscis se atreve a sentir cada vibración de su piel como una brújula interna, cuando escucha a su tristeza sin huir, cuando se sienta frente al miedo sin disfrazarlo de espiritualidad, que comienza a percibir la verdad que tanto anhelaba. Es una verdad que no grita, que no exige, pero que transforma. Porque cuando Piscis comprende que su intuición no es un refugio para esconderse de lo que duele, sino una linterna para iluminar el sendero oscuro de la existencia, entonces florece en una sabiduría que no se aprende en libros, ni se recibe de otros. Es una sabiduría antigua, silenciosa, que surge al aceptar que vivir no siempre será liviano, pero sí profundamente significativo. Piscis, al abrazar esta presencia con la vida, al no temer más su sensibilidad, al usarla como puente en lugar de escudo, se convierte en un guía de almas, no por lo que enseña, sino por la manera en que habita su humanidad con una ternura radical. No se pierde en los demás porque ya no se abandona a sí mismo. Y desde ese lugar, desde ese regreso al propio corazón, puede caminar junto a otros como faro, no como salvador, sino como espejo de lo que también ellos pueden llegar a ser. Las crisis son fundamentales en el camino de este signo. A través de las rupturas, las pérdidas, los desengaños, Piscis tiene la posibilidad de soltar las ilusiones que ha sostenido como verdades.
Cada caída es una oportunidad para renacer desde un lugar más auténtico, menos idealizado, más humano. Pero para que esto ocurra, necesita dejar de escapar, mirar de frente lo que duele, dejar de romantizar el dolor o de espiritualizarlo como si fuera un castigo necesario. El sufrimiento de Piscis no es un error del destino ni una condena cósmica, es un lenguaje antiguo que busca ser descifrado, una voz interna que clama por redención. Solo cuando ese dolor encuentra una vía de expresión consciente, puede dejar de ser una carga y convertirse en un canal de despertar. Si no se transforma, si no se nombra, ese dolor se estanca, como agua detenida que se convierte en pantano, repitiendo sus lecciones disfrazadas de diferentes nombres, rostros y escenarios. El alma pisciana queda atrapada entonces en un ciclo de espejismos emocionales, donde cada experiencia parece nueva, pero lleva consigo el eco de heridas no atendidas. Para que ese sufrimiento se vuelva fértil, para que se convierta en semilla de algo más grande que él mismo, Piscis necesita el coraje de mirar hacia adentro sin filtros. Con una honestidad amorosa que le permita sostenerse incluso cuando todo duele. La transformación no exige perfección, solo presencia. Y en ese acto íntimo de mirar sus sombras con ternura, de nombrarlas sin juicio, de abrazarlas sin miedo, comienza el verdadero renacimiento. Porque cuando Piscis se atreve a ver el dolor no como castigo, sino como guía, algo dentro de él se alinea con su propósito más profundo, el de sanar no solo para sí, sino como ofrenda para el alma del mundo. En este viaje profundo hacia el lado oscuro de Piscis, descubrimos que no se trata de un signo débil o ingenuo, sino de una conciencia en constante disolución y renacimiento. Un ser que lleva dentro de sí todos los dolores del mundo y también todas sus posibilidades de redención. Pero para que eso ocurra, debe atreverse a emerger de las aguas del inconsciente, dejar de salvar a todos menos a sí mismo y comenzar a construir una identidad sólida que no dependa del amor ajeno, de la aprobación o del drama emocional. Solo entonces, Piscis se convierte en lo que realmente está destinado a ser, un puente entre el cielo y la tierra, entre el alma y la materia, entre el caos y la paz. Y ese viaje, aunque oscuro, es también una promesa, la de encontrar en lo más profundo de su sombra, la luz más pura de su esencia.